En mi reunión de 12 años, se burlaron de mi trabajo, pero mi fundación millonaria los dejó helados. El salón rebosaba risas crueles, ecos de antiguos recuerdos que me atacaban como fantasmas. No podía creer que después de tanto tiempo, aquellos rostros, antes compañeros, ahora se alzaban como verdugos. Era como si la burla flotara en el aire. La música de la fiesta se mezclaba con un murmullo constante, un zumbido que aumentaba lentamente como un mal presagio, anunciando que mi verdad estaba a punto de revelarse. Mis manos, temblando, se apretaban en un puño. Los había dejado atrás. Aquellos días de sufrimiento, de rechazo, se sentían tan lejanos, pero sus palabras me hicieron regresar a aquel adolescente inseguro. ¿Y tú qué haces ahora?, se burló Tamara, cruzando los brazos, sus ojos brillaban con burla. Sin embargo, no estaba allí solo para recordar el pasado. Tenía un secreto escondido, un as bajo la manga. Mi mirada se desvió hacia la puerta, esperando el momento perfecto, y ahí estaba mi socio con una carpeta repleta de documentos que podía cambiarlo todo. Cuando la mostró, el ambiente cambió, se volvió tenso, tirante, como una cuerda lista para romperse. Eventualmente un silencio pesado cubrió la sala. Las miradas de desprecio y burla se transformaron en una mezcla de asombro y miedo. El contrato de mi fundación, valorado en millones, soltó un aire pesado de incredulidad. Todos esos que rieron de mí ahora tragaban saliva, como si cada palabra les dejara un sabor amargo en la boca. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El rostro de Tamara se había descompuesto completamente. Una risa nerviosa le escapó, pero era evidente que no le estaba gustando lo que escuchaba. ¿Qué haces con eso?, preguntó, su voz temblaba. El resto de la sala se mantenía en silencio absoluto, algunos intercambiaban miradas de incredulidad. Ahora, ya no era el chico que se escondía en el rincón. Estaba en la cima y todos lo sabían. Con un giro de la ficha, una llamada inesperada interrumpió el momento. Era el banco confirmando la transferencia que cambiaría nuestras vidas. Pero en ese mismo instante una sombra oscura se proyectó sobre nosotros, haciendo que el sudor frío me recorriera la espalda. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué fuerzas se estaban moviendo como un oscuro telón en el fondo de esta revelación? La sala temblaba con preguntas. ¿Qué pasará después? ¿De verdad me dejarían ser? La llamada del banco resonó en mis oídos como un eco lejano, pero la atmósfera se había vuelto espesa, tensa. Todos en la sala se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. El nerviosismo en el rostro de Tamara se transformó en algo más oscuro. Había luz en los ojos de los otros, pero no era admiración, era temor. Una mirada cruzada entre ellos decía más que 1000 palabras. ¿Qué más están tramando?, pensé mientras mi corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba con cada respiración. Miré a mi socio, su expresión era un reflejo de incertidumbre y emoción. Pero en mi interior, había un nuevo elemento de inquietud. Algo no estaba bien. Mientras me preparaba para compartir más sobre mi fundación, un sonido agudo quebró el silencio de la sala. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento, trayendo consigo un aroma a lluvia y un sentido de inminente caos. Todos giramos la cabeza y ahí, en el umbral, se encontraba otra figura del pasado, Javier. Había sido el líder de la manada, el chico que siempre supo cómo hacerme sentir pequeño. ¿Te creías que esto iba a ser fácil? Su risa penetrante llenaba el aire, y su presencia no se sentía como un regreso, sino más bien como una amenaza. Mi mano se apretó más fuerte alrededor de la carpeta en la que estaban los documentos, sintiendo una mezcla de rabia y miedo que me invadía. ¿Javier? ¿Qué estás haciendo aquí? Logré preguntar, intentando mantener la calma, pero mi voz tembló un poco. ¿No lo sabes?, dijo con una mueca de burla, no se puede dejar el pasado tan fácilmente. Hay cosas que nunca se olvidan y personas que nunca se rinden.
El aire estaba cargado. Los murmullos empezaron a circular por la sala, como si un virus se estuviera propagando. La mirada de Tamara se oscureció, observando a Javier con una mezcla de sorpresa y preocupación. Lo que se planteaba no solo era una amenaza personal, sino un recordatorio de que mi éxito estaba envuelto en sombras del pasado que se negaban a desvanecerse. ¿Vas a arruinar mi momento? Porque yo he trabajado duro para estar aquí y no dejaré que me lo quiten, respondí con seguridad, aunque mi mente se debatía entre la valentía y el temor al que él representaba. De repente el teléfono de mi socio sonó una vez más. Su rostro se volvió pálido mientras escuchaba un mensaje que solo él podía ver. Entonces miró a Javier, y el sudor se acumuló en su frente. Esa súbita tensión me hizo preguntar, ¿qué está pasando? Mi socio pasó el celular a mis manos, y al leer el mensaje mis sentimientos se hundieron. Alguien no está contento con tu éxito. Hay amenazas en camino, los murmullos se intensificaron, y el miedo comenzó a circular por la sala. La lluvia comenzó a caer más fuerte, como si el cielo llorara la tensión palpable en el aire. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué Javier había aparecido ahora? Esto no ha hecho más que comenzar, murmuró Javier, con una sonrisa amenazante que se desgastaba lentamente. En ese momento supe que mi lucha no era solo contra el pasado, sino contra fuerzas que se movían en la sombra, esperando la oportunidad de atacar. Mientras la tormenta rugía afuera, sentí que el verdadero duelo apenas comenzaba. La pregunta no era si me dejarían ser, sino qué precio tendría que pagar para mantenerme en la cima. ¿Está preparado para enfrentar lo que viene? El próximo movimiento está por revelarse. El aire se volvió helado como si las gotas de lluvia se convirtieran en cuchillas afiladas. Las miradas en la sala se clavaron en Javier, un espectro de mi pasado que desnudaba mis viejas inseguridades. Intenté desviar la atención, pero su presencia se adhirió a mí como una sombra. ¿Qué amenazas? Preguntó otra persona en la sala, con voz temblorosa, como si temiera la respuesta. El murmullo creció convirtiéndose en un coro de inquietud, el temor se sentía tangible, casi como una niebla espesa que opacaba la luz. Te lo dije, Javier se acercó, cada paso provocaba que los demás se encogieran. Tu éxito ha encendido viejas llamas. Lamentablemente algunas de esas llamas pueden quemar todo lo que construiste, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Me enfrenté a él, buscando en su mirada la debilidad que siempre supe que existía detrás de su fachada de arrogancia. ¿Acaso piensas que puedes intimidarme? Me atreví a decir, apretando los dientes. Sentí como la confianza comenzaba a fluir nuevamente en mí mientras recordaba los momentos en que había decidido seguir mi propio camino, lejos de su influencia. Tamara tomó un paso adelante, su voz firme. Si tienes algo que decir, hazlo de una vez. No vamos a permitir que juegues con nosotros. Ah, Tamara soltó una risa burlona, todavía no comprendes que hay fuerzas más grandes en juego aquí. No hablo solo de rivalidades. Hablo de lealtades que se rompieron y de traiciones que se tejen en la oscuridad. La lluvia se intensificó, cada golpe contra la ventana era como un recordatorio del caos que se avecinaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras pensaba en las palabras de mi socio, en el mensaje que había traído pánico a su rostro. Amenazas. La palabra resonaba en mi cabeza como una campana, revelando la realidad. No solo había que enfrentarse a Javier, había enemigos anónimos al acecho. ¿Y quiénes son esos enemigos? Inquirí, tratando de mantener la calma. Mi mente fruncía el ceño buscando respuestas. Quizás descubras en el momento más inesperado, dijo Javier, acercándose tanto que su aliento se sentía fresco en mi rostro. Pero recuerda, no todos en tu consorcio son tus amigos. Eso sonó como un balazo entre el silencio. Miré a mis socios, buscando apoyo. Las expresiones en sus rostros reflejaban confusión, impotencia y una pizca de miedo. Era un espejo de mi propio interior, podía sentir que las grietas comenzaban a brotar. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a hacer algo? La voz de Tamara rompió el silencio. No puedes dejar que jueguen con tu vida. Es cierto, murmuré asintiendo lentamente. No voy a dejar que me roben esto. He trabajado demasiado para este momento. No puedo dejar que me arrastren de vuelta al abismo. Con ese mantra en mente, decidí que había que tomar la ofensiva, sin importar lo que eso implicara.
El sudor se acumulaba en mi frente mientras pensaba en cada detalle, cada decisión. Los ecos de amenazas pasadas se volvían ecos de desafío. Voy a encontrar la verdad detrás de esto. Voy a desentrañar quién está realmente detrás de esta nueva tormenta, dije con determinación renovada al ver cómo el resto comenzaba a tomar aliento. ¿Y qué pasará cuando lo encuentres? Preguntó Javier, ahora visiblemente más tranquilo, como un depredador que sabe que tiene a su presa acorralada. Lo que pase después no será solo mío, respondí, mirándolo a los ojos. Era un juego peligroso y mi vida colgaba de un hilo. Había que estar preparados para el conflicto, el enfrentamiento inminente. Mientras la tormenta comenzaba a arrasar el mundo exterior, sentí que el verdadero desafío se asomaba en el horizonte. Las preguntas aún flotaban en el aire. ¿Estaba listo para jugar este juego? ¿O los fantasmas que creía haber dejado atrás tienen un poder más oscuro del que imaginaba? Sentí que la respuesta estaba aún lejos y que el tiempo se estaba terminando. El reloj marcaba cada segundo como un latido acelerado de un corazón aterrorizado. Mientras el torrente de lluvia rugía contra las ventanas, miradas ansiosas se entrelazaban en la sala. Era evidente que nadie podía escapar de la amenaza que se cernía sobre nosotros. Javier era solo el embajador de un peligro mayor, un peligro que se erguía entre nosotros como una sombra acechante. No importa quién te apoye o quién sea tu enemigo, continuó, su voz grave como un trueno. Vas a necesitar más que buena fe para salir de esto ileso. Un murmullo nervioso creció en la sala. Mis socios intercambiaron miradas, la duda se sembraba entre ellos como un virus. Era el momento que Javier había estado esperando, se alimentaba de nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, el fuego en mí se encendía, su juego retorcido no iba a vencerme nuevamente. ¿Y tú qué sabes de valentía? Le respondí, intentando mantenerme firme. Tú no eres más que un eco de mi pasado, Javier. Un peligroso recuerdo. ¿Recuerdo? No, mi amigo, soy la advertencia. El mundo que has construido está basado en ilusiones, y toda gran casa de cartas está a un soplo de derrumbarse. La presión en el aire aumentaba, como si estuviéramos respirando un gas venenoso. Estos no eran simples juegos psicológicos. Javier había venido con una hora marcada, y el reloj se estaba agotando. Lo que necesito es saber quién sigue a tu lado, quién es leal y quién oculta un cuchillo entre los dientes, declaré sintiendo que las palabras me daban fuerza. Sabía que había traiciones a la vista, pero el camino hacia la verdad sería doloroso. Tamara me lanzó un siseo de advertencia. No se te ocurra subestimar a Javier. Si se hizo un nombre no fue por suerte. Alguien le ha dado acceso a nuestra información. Las alarmas sonaban en mi mente. Tenía razón, ya no era solo un conflicto entre Javier y yo. Era una guerra de lealtades, un enfrentamiento contra fantasmas que habían aprendido a moverse entre las sombras. Pasé por alto un detalle entonces, una pregunta sin respuesta que podía cambiarlo todo. ¿Hay alguien en este cuarto que te informe? ¿Alguien que te haya traído aquí para advertirme o, peor aún, para derribarme? Inquirí, lanzando una mirada en cada dirección. Alguien debía conocer la verdad, pero ¿quién? ¿Qué pasaría si fuera la misma persona que está esperando el momento oportuno para apuñalarte? Dijo Javier como un maestro de ceremonias en una actuación macabra. Ruidos de la tormenta resonaban, y el latido de mi corazón competía con el estruendo del trueno. La incertidumbre se alzaba como un espectro, haciéndome sentir que el suelo temblaba bajo mis pies. Entonces, con más audacia que nunca, decidí que la búsqueda de la verdad debía comenzar ahora, con la fuerza de un torbellino. No puedo luchar con fantasmas, pero sí con traidores y mentiras, dije con resolución. Voy a desmantelar este laberinto de engaños. Si tengo que hacerlo solo, que así sea. Eso te hará más vulnerable, dijo Javier, sonriendo, revelando una hilera de dientes blancos como cuchillas. La soledad es el terreno más fácil para los enemigos. Antes de que pudiera replicarle, un grito resonó fuera de la sala, seguido de un crujido de puertas. Algunos de mis socios se giraron, el pánico comenzó a dibujarse en sus rostros. El sonido se había convertido en algo más que un trueno. Era un golpe, como si alguien intentara forzar la entrada. Las miradas se alzaron hacia mí, la pregunta en sus ojos era clara. ¿Qué harías ahora? En cuyo momento, cuando la tormenta de miedo y revelación se unía en una explosión de tensión, supe que el tiempo se había agotado. Era la hora de actuar. Lo que nos esperaba al otro lado de esa puerta podría cambiar todo.
¿Sería un aliado buscando refugio o un enemigo que había llegado para acabar con nosotros? Lo único que sabía con certeza era que la aventura apenas comenzaba y que la verdad me acechaba como un lobo hambriento. Mi respiración se volvió más pesada mientras el sonido de la tormenta luchaba por ahogar el ruido que se acercaba. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que se ocultaba en esa oscuridad? Un silencio sepulcral inundó la sala. Las miradas de mis socios se llenaban de incertidumbre, sus rostros palidecieron mientras el eco del grito resonaba en nuestra mente. El golpe en la puerta se volvió constante y sentí como si un monstruo del otro lado ansiara abrirse paso. Una mezcla de valentía y miedo se anidó en mi pecho, como un nudo apretado que no desaparecía. ¿Quién se atreve a entrar en este lugar?, grité, mi voz reverberando a través de las paredes, intentando deshacer la tensión que se aferraba al ambiente. Pero la tormenta seguía rugiendo, y el viento parecía responder, mezclando su furia con el horror que invadía el pequeño cuarto. «Aguarda», gritó Tamara al borde de perder el control. Podría ser alguien que necesite ayuda o quizás alguien que busca hacernos daño. ¿Y cómo lo sabemos, Tamara?, respondí apretando los dientes. ¿A quién confiar ahora que todos parecen estar contra nosotros? ¿A quién le podemos abrir las puertas si todos los fantasmas han salido a jugar? El estruendo en la puerta no se detenía. Una mano temblorosa se levantaba en el aire, como si alguien estuviera tratando de pedir clemencia antes de ser devorado. No había tiempo para deliberar. Mi instinto me empujaba a actuar, no podía dejar que Javier sembrara más discordia entre nosotros. Me levanté. Cada paso hacia la puerta era una declaración de determinación. El sonido de mis pies se mezclaba con el trueno, sonando como un latido del destino. Con una mirada final a mis socios decidí que si íbamos a caer, sería de pie. «Voy a abrirlo», anuncié. «El que se asome atrás de esa puerta no nos destruirá un minuto más». «Lo haré yo de una vez», sin esperar más, giré el pomo. Lo que encontré al otro lado fue un hombre empapado, temblando visiblemente. A su lado un par de ojos aterrorizados, Alex, un compañero de la universidad y alguien a quien creía perdido entre las sombras de mi pasado. Su rostro salpicado de miedo y confusión, me dio una sacudida. «Por favor, déjenme entrar», suplicó su voz apenas audible por la tormenta, aunque las palabras eran claras como el cristal roto. «No hay tiempo. Nos están buscando», las palabras de Alex encendieron una chispa de alerta en mi mente. Era un antiguo compañero de estudios que había desaparecido cuando la vida nos llevó por caminos diferentes. ¿Pero qué tenía que ver con todo esto? ¿Qué lo había llevado hasta mí en este momento de crisis? «Mierda», murmuró Javier, desde la esquina. «Estás abriendo la puerta a un peligro mayor. Tal vez él sea uno de ellos». «No lo sé, Javier, pero tengo la sensación de que esto podría ser exactamente lo que necesitamos», respondí, sintiendo la presión de su mirada sobre mí. «¿Pero qué te hicieron, Alex? ¿Por qué estás aquí?» «Escuché cosas sobre un plan que están ejecutando. Están moviendo piezas y tú eres el siguiente en su lista». Alex respiraba agitado como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Tienes que estar preparado. Te están traicionando desde adentro», el aire se volvió helado. La sensación de traición pesaba como un yugo sobre mis hombros. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué había esperado hasta ahora para advertirme? La tormenta palpitaba en su furia mientras miraba a Javier, quien parecía disfrutar del caos, alimentándose de mi confusión. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Javier con una sonrisa burlona que me hizo sentir más incómodo. «¿Vas a creerle a un fantasma del pasado?» «Quizás sea la única verdad que me queda», respondí desafiando su mirada. Alex comenzó a entrar, pero sentí una corazonada. La puerta se cerró con un chirrido preocupante, como si la casa misma reclamara su elemento de tensión. «¿Qué tan seguro estás de que realmente sos de fiar?», cuestioné, manteniendo un tono firme. En este juego no podía darme el lujo de bajar la guardia. Él me miró, ojos llenos de una mezcla de desesperación y determinación. «No tengo pruebas, pero el tiempo se acaba. Debes actuar rápido. Hay una traición que acecha mucho más cerca de lo que imaginas». Las palabras retumbaron en mi mente y el reloj, ahora en el fondo de mis pensamientos, parecía acelerarse. ¿Cuántas traiciones más nos rondaban? ¿Y quién más estaba en juego? La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro crecían las sombras de las traiciones.
Un silencio amenazante se apoderó de la sala, mientras la verdad se acercaba con pasos peligrosos, un sonido, un baile de pasos extraños en el pasillo era otra traición que se acercaba. Los siguientes minutos podrían determinar nuestro destino. El silencio en la sala era denso, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse para escuchar. Cada uno de nosotros contenía el aliento mientras los pasos se acercaban, resonando en la madera desgastada del pasillo. Era un sonido inquietante, un eco de advertencia que provocaba un escalofrío en mi nuca. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz un hilo tembloroso, pero tenía que intentar mantener la calma. Puede ser un peligro, advirtió Tamara, los ojos abiertos de par en par. Su mano temblaba ligeramente, aferrada a la mesa como si fuera su única tabla de salvación. Ya no podemos escondernos más, intervino Alex, su tono cargado de urgencia. Lo que sea que venga, ya no se puede evitar. Solo asegúrate de que estemos listos, pero ¿listos para qué?, me preguntaba, mi corazón golpeando en mi pecho de forma casi ensordecedora. La incertidumbre reinaba y la pregunta del enemigo se colaba por cada rincón de mi mente. Cuando la figura apareció al final del pasillo, el mundo pareció desvanecerse. Era un hombre alto y avejentado con una mirada fría que podía atravesar cualquier armadura. No me era desconocido. Recorría mis memorias un antiguo conocido de la universidad, Carlos, una de las primeras voces que había susurrado desconfianza en nuestro círculo, siempre buscando alguna manera de arruinar lo que habíamos construido. Así que aquí están todos los ratones, reunidos en su trampa, dijo con una sonrisa sarcástica que heló el aire. Me alegra ver que todavía tienen espíritu, aunque me temo que no les servirá de mucho. ¿Qué haces aquí, Carlos? La voz de Javier se elevó, intentando mantener una fachada de control, aunque su nerviosismo era palpable. ¿Te envían a hacer el trabajo sucio? Tranquilo, Javier. No estoy aquí con intenciones hostiles esta vez, o tal vez sí. Eso depende de cómo se comporten, contestó Carlos, acercándose lentamente como si disfrutara del pánico que provocaba. ¿Qué quieres?, le interrumpí, ignorando la adrenalina que me invadía. No tenemos tiempo para tus juegos. ¿Juego? Ah, eso es lo que creen todos. Pero nunca entenderán que el juego se ha vuelto tan serio que ya no hay retroceso, murmuró, sus ojos entrecerrándose en un espectáculo de maldad. Se los advertí hace años, pero jamás escucharon. Ustedes estaban demasiado ocupados buscando reconocimiento en ese mundo falso que crearon. Las palabras de Carlos eran como cuchillos, hiriendo los puntos más vulnerables de cada uno de nosotros. Yo mismo había soñado con el reconocimiento, con la preparación que había llevado años en alcanzar, y ahora me lo lanzaba a la cara, como un recordatorio de nuestras propias debilidades. Cállate, grité y el eco de mi voz se perdió en la tormenta. ¿Qué estás tramando? Él rió, una risa baja y gutural que resonó en la habitación oscura. Ustedes realmente no han aprendido nada. El verdadero peligro está justo delante de ustedes y no pueden verlo. Deben decidir, ¿qué le van a dar más valor, a su orgullo o a sus vidas? La última frase de Carlos hizo eco en mi mente, devolviendo la urgencia de la traición que Alex había mencionado. La tensión se palpaba en el aire, un aire cargado de invierno y confusión. ¿Quién había quedado realmente de nuestro lado? Estábamos a un paso de una catástrofe inminente, mientras la atmósfera se tornaba más opresiva, un estruendo en otra parte del edificio atrajo nuestra atención. Algo se había roto, el sonido claro y desconcertante. Era la lluvia que había intensificado su furia, o algo más, un último golpe de la tormenta que amenazaba con arrastrarnos a su caos. Mis manos sudorosas se aferraban a la mesa, sintiendo el sudor deslizarse por mi frente. Sin saberlo nos encontrábamos al borde del abismo, y esta tormenta solo era el comienzo. De repente, la puerta principal se estrelló contra la pared, y una figura oscura entró corriendo con el rostro cubierto y envuelta en sombras. «Están viniendo por ustedes», gritó mientras se deslizaba en el umbral. No había tiempo para más, el peligro era inminente y la verdad se desenfrenaba de una manera que jamás imaginamos. La pulsante pregunta resonaba en nuestras mentes: ¿qué o quiénes estaban detrás de esta cacería? El tiempo se había acabado, y estábamos cada vez más atrapados en un laberinto del que parecía no haber salida. El impacto de la figura no solo conmocionó la sala, sino que también disparó un torrente de preguntas que giraban como un torbellino en mi mente. ¿Quién eres? ¿Qué sabes?, me atreví a preguntar mientras mis ojos se enfocaban en el extraño. La figura se levantó lentamente de una posición agachada,
y un par de ojos brillantes nos miraron desde la oscuridad. La voz suave de la desconocida resonó en la habitación: soy Elena, y lo que viene es más que una simple amenaza. Es una cacería. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas mientras la desesperación se apoderaba de nosotros. La risa de Carlos, fría y burlona, retumbó en mis oídos. ¿Ves? Te lo dije. El juego ha comenzado. ¿Qué quieres decir con cacería? Preguntó Tamara, su voz temblando. Elena hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No tienen idea de lo que están por enfrentar. Aquellos a quienes han traicionado están más cerca de lo que piensan. El pasado nunca se queda en el pasado, y sus acciones han tenido consecuencias fatales. El rostro de Javier palideció. Esto no tiene sentido. ¿De qué hablas sobre traición? Las palabras de Carlos flotaron en el aire, como un veneno que comenzaba a corroer nuestras defensas. ¿En qué momento perdieron la noción de lealtad? En este juego cada movimiento cuenta. Ahora están atrapados en su propio laberinto. Elena gesticuló hacia la puerta rota. ¿Ustedes realmente creen que están a salvo aquí? Se necesita un simple empuje para derribar las paredes que han levantado. Esa frase me golpeó como una bofetada. Tenía razón. Mientras nos aferrábamos a nuestra unidad, los demás acechaban en las sombras, esperando un error. El retumbar de pasos se escuchó nuevamente, pero esta vez no eran solo ecos, venían acompañados de murmullos ominosos, como si las criaturas de la tormenta mismas empezaran a infiltrarse en nuestro refugio. El miedo se convirtió en un ente tangible, la atmósfera se volvió asfixiante y la luz de la habitación se fue opacando poco a poco. No podemos quedarnos aquí, dijo Alex, el pánico dibujándose en su rostro. Debemos encontrar otra salida. No hay salida, interrumpió Carlos. Lo que está por venir es inevitable. Cualquier intento por escapar solo avivará la caza. La confusión nos envolvió. ¿Realmente estábamos dispuestos a enfrentarnos al enemigo? La reacción de nuestro grupo se volvió errática y caótica. Algunos empezaron a buscar armas improvisadas, otros se encogieron en sus sillas, mientras otros intentaban razonar con Carlos y Elena. Era un espectáculo de desesperación. El estruendo en la puerta de nuevo reverberó, más fuerte esta vez, y un fuerte viento arrastró un tumulto de objetos voladores a nuestro alrededor. «¡Rápido!», gritó Elena. «No hay tiempo. Los han despertado y ya no volverán a dormirse», la incertidumbre nos ahogaba. Mi mirada se encontró con la de Tamara, el roce de su mano contra la mía era un intento de reconectar en medio de la tormenta. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró su voz cargada de temor. «Vamos a enfrentar esto juntos», respondí, aunque no tenía ni idea de cómo iba a funcionar. Apreté su mano, sintiendo que el calor se chocaba con el frío de la realidad. El sonido de la puerta principal reventando nuevamente resonó por la sala y logramos ver a través de la nube de polvo. La oscuridad se movía, y un par de formas indistintas comenzaron a emerger lentamente del exterior. El instinto de supervivencia se apoderó de mí, y un grito gutural surgió de mis labios. Atrás, todos, la configuración de nuestra situación se tornó crítica. La espera y el silencio se habían acabado, el verdadero horror estaba al caer. Y entonces escuché el sonido inconfundible de una cadena rasguñando el suelo, un sonido que prometía dolor y captura. Solo en ese instante comprendí que nuestras vidas no solo dependían de lo que haríamos, sino de lo que habíamos perdido. Podríamos desentrañar la red de engaños antes de que la noche reclamara lo que era suyo, el siguiente efecto sería devastador, pero nuestra resistencia sería puesta a prueba de una forma que nunca hubiéramos imaginado. ¿Quién se alzaría del polvo y quién quedaría en la penumbra? El aire estaba cargado de una tensión palpable, podía sentirlo en cada rasguño que la cadena hacía contra el suelo. La oscuridad se acercaba, como una sombra que amenazaba con devorarnos. No había tiempo que perder. «¿Qué hacemos?», fue lo único que salió de mis labios, más una súplica que una pregunta. Elena nos miró con determinación, su rostro iluminado débilmente por la luz temblorosa de una lámpara que apenas funcionaba. «Tienen que seguirme. La única forma de salir de esto es enfrentando a lo que viene, pero deben estar listos para lo inesperado». Carlos, todavía riéndose de la situación, sacudió la cabeza. «¿Creen que les dará tiempo ganar? Estamos atrapados y en esta cacería, ustedes son la presa», pero algo dentro de mí reaccionó contra su desánimo. «No podemos rendirnos.
Si hay una salida, debemos encontrarla. La determinación vibraba en mi pecho y sentí que mis amigos necesitaban esa chispa de esperanza. De repente el estruendo de la puerta reventando y una sombra oscura cruzando el umbral interrumpió mis pensamientos. Era como un espectáculo de terror sucedido justo frente a nuestros ojos. Dos figuras emergieron de la oscuridad, sus rostros eran como máscaras grotescas de sufrimiento y rabia. La infernal cadena que sonaba se extendía de mano a mano, formando un círculo en el aire, resonando con el eco de antiguas traiciones. ¿Qué son?, preguntó Javier, tratando de mantenerse firme aunque su voz temblaba. Son quienes han sido dañados, olvidados aquellos a quienes traicionaron, respondió Elena. No merecen su piedad, pero no deberían ser sus verdugos. El grupo se dividió, algunos querían aprovechar lo que quedaba de la estantería a nuestro lado para defendernos, mientras otros buscaban llamar al caos nativo del que Carlos hablaba. El pánico nos hacía perder la razón, y en medio de eso, sentí que la angustia de Tamara me envolvía. Tienes que hacer algo, suplicó con lágrimas en sus ojos. No podemos dejar que nos atrapen. Mi mente giró al recordar algo que me habían enseñado de pequeño, el trueque de historias, la forma en que el pasado podía anclarnos o liberarnos. Elena, si estos son los que han sido traicionados, ¿no podemos simplemente hablar con ellos? ¿Escuchar su verdad?, pregunté sintiendo que esa era nuestra única salida. Elena miró a las figuras. Hay sabiduría en tu propuesta pero también un alto riesgo. No pueden confiar en ellos. El hablar puede desencadenar el horror aún más, pero es lo único que puede darles la oportunidad de escapar. Entonces intentémoslo, grité, mi voz resonando en la sala sombría. Es nuestra única opción. Hablar de nuestras verdades. Tal vez podamos hacer que entiendan. La idea era a la vez arriesgada y liberadora, sin embargo, la sombra de la duda continuaba acechando, y las criaturas con cadenas no parecían dispuestas a escuchar. Con cada segundo el espacio se llenaba de murmullos ininteligibles, como un coro de historias no contadas que clamaban por ser liberadas. Entonces el suelo tembló bajo nuestros pies y un grito desgarrador surgió del interior. Las figuras comenzaron a acercarse, y el aire se volvió denso, cargado de un terror ancestral. Un viejo reloj que colgaba de la pared comenzó a sonar, marcando el paso de nuestro tiempo. Aunque sabía que debía seguir adelante, sentí que la oscuridad era un enemigo astuto, y que cada palabra que pronunciara podría ser la última. La incertidumbre se hacía más intensa, y las criaturas con cadenas estaban más cerca de lo que había imaginado. ¿Estaríamos preparados para enfrentar nuestra verdad? La pregunta flotó en el aire, pesando sobre nosotros como un manto oscuro, mientras nos preparábamos para el inminente juicio. Justo cuando estaba a punto de hablar, el eco de un susurro se deslizó entre nosotros. La hora de la verdad ha llegado. Las sombras se movían de manera inquietante, preparándose para revelarlo todo. ¿Qué verdades ocultas emergieron con el sonido de ese reloj, lo que podría cambiar nuestro destino para siempre? La atmósfera era irrespirable. Con cada tic del viejo reloj, la angustia se iba enroscando en nuestras gargantas, y las figuras, aún más cerca, parecían absorber la luz, como si el mismo aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto sombrío y frío. La primera criatura, con una cadena que crujía sin compasión, se detuvo. Pude sentir la fuerza de su desesperación, un eco lejano que resonaba como un lamento en mis propios miedos. ¿Cuáles son sus verdades?, rompió el silencio una voz profunda, un susurro que recorría la sala como un viento gélido. Era la figura que más se acercaba, su rostro distorsionado reflejaba tanto dolor como indignación. Miré a mi alrededor, buscando apoyo en mis amigos, pero cada uno de ellos parecía atrapado en su propio abismo de temor. Nosotros no hemos venido a hacerles daño, traté de decir, y aunque me tembló la voz, la urgencia de la situación me empujó a seguir. Solo buscamos una salida, una manera de enfrentar nuestro destino como ustedes. Ambas figuras intercambiaron miradas, su entendimiento era palpable, pero también su desconfianza. El sudor perlaba mi frente y el roce del aire drenaba mi confianza. Miré a Elena, buscando un guiño de aprobación, y ella asintió. Recuerden lo que son en sus corazones, murmuró en voz baja, y de algún modo su voz me calmó. Las cadenas que llevan son su carga. Cargamos con nuestras propias culpas, pero también traemos historias que contar, continué sintiendo que esas palabras podían ser mi última oportunidad. No podemos cambiar lo que hemos hecho, pero podemos tratar de entender. Al igual que ustedes, la figura de la izquierda,
que parecía ser la más antigua, dio un paso al frente, haciendo chirriar las cadenas. ¿Entender? ¿Cómo pueden los que traicionaron a los demás entender nuestro dolor? Los que olvidaron nuestras historias. Su voz tembló con furia conteniendo el llanto. Nosotros no somos ellos, respondí rápidamente. No somos los mismos que los traicionaron. Queremos escuchar, queremos aprender de sus relatos. Tal vez puedan liberarse de su carga, quizás nuestro dolor se conecte de alguna manera. El eco de mis palabras se centró en el espacio, y en un instante el silencio se hizo pesado, como si la misma sala estuviera pensando sobre nuestra súplica. Las sombras temblaron como si realmente pudieran escuchar, la historia por fin, estaba tocando sus corazones congelados. Cada uno de ustedes es responsable de su propia historia, el anciano dijo con un atisbo de poder. Pero las verdades a veces son duales, y aquellos a quienes olvidaron no siempre se quedan en el pasado. A veces regresan, listos para cobrar lo que les pertenece. La tensión estaba desbordando y saqué una respiración profunda. ¿Y si compartimos? ¿Podemos encontrar un camino juntos en lugar de ser enemigos? Las criaturas se miraron entre sí, como dos cuadros enfrentados esperando el juicio de un espectador. Entonces sucedió. Un pequeño brillo atravesó sus ojos, como si en ellos se despertara una chispa olvidada, un destello de esperanza mezclada con la incredulidad. En ese momento, un grito resonó desde lo profundo del edificio. No éramos los únicos en el espacio sombrío. Algo más se acercaba, se podía sentir su maldad en el aire, como el zumbido de una tormenta distante que avanza con furia. Las criaturas se giraron hacia nosotros y luego hacia el sonido, la incertidumbre dibujándose en sus rostros. Ya no hay tiempo para hablar más, dijo la figura más joven, sus cadenas resonando. Hay un enemigo más oscuro que acecha. No solo son ustedes los que tienen que enfrentarse a las verdades, nosotros también. ¿Qué es?, pregunté, el miedo volviendo a apoderarse de mí, interrumpiendo nuestra frágil conexión. El reloj ha empezado a contar, y cuando se detenga serán parte de la historia que temen enfrentar. El pánico extendió sus tentáculos y me invadió. ¿Sería este el final o el principio de nuestras verdades? La oscuridad empezaba a cerrarse y el tiempo se alejaba entre cadenas y secretos. Con la voz entrecortada pregunté, ¿qué debemos hacer? Un silencio sepulcral llenó la habitación mientras las figuras parecían calcular su redención y la nuestra. El momento se volvió crítico como una cuerda a punto de romperse. La única respuesta era el eco del reloj, cada tic una advertencia. Ahora, más que nunca, estábamos al borde de una revelación que podría darnos libertad o condenarnos para siempre. Pero la pregunta persistía, ¿quién se atrevería a enfrentar al verdadero enemigo en esta caza oscura? El aire en la sala se volvió sofocante, una mezcla de tensión y anticipación. Las palabras deformadas por el dolor de las figuras con cadenas resonaban en mi mente como un mantra, lo que estaba por venir requeriría coraje. La figura anciana dio un paso hacia nosotros, su mirada cruzando por cada rostro, como si intentara leer el alma de cada uno. Ustedes no entienden la magnitud del horror que se cierne. No solo ustedes están en peligro, todos los que quieren hacer un cambio enfrentan a lo desconocido, dijo la figura, su voz conmovedora como el eco de antiguas batallas. La luz de la lámpara parpadeó y sentí que el tiempo se detuvo. Lo que realmente venía era una prueba, no solo de fortaleza sino de lealtad. Miré a Tamara, su rostro era una mezcla de miedo y determinación. No estamos solos, ¿verdad?, le dije, buscando consuelo en sus ojos. Estamos juntos, respondió su voz firme aunque temblando con la inminente amenaza. No dejaremos que nos atrapen. No otra vez, los murmullos en la oscuridad crecieron, como una tormenta anunciando su llegada. De repente un grito desgarrador resonó en el pasillo. Sonaba casi humano, pero había algo siniestro detrás. El pánico empezó a filtrarse y las sombras parecían moverse, acechando cerca, cuchicheando sobre traiciones y antiguos rencores. Debemos actuar ya, exclamó Alex tembloroso. Si lo que dicen es cierto, el enemigo no vendrá solo. Está a nuestras puertas. Un golpe retumbó y aparecieron otras figuras, sombras cargadas de ira. Eran los fantasmas de nuestro pasado, y sus cadenas resonaban como un eco de nuestras acciones. Eran recuerdos que volvían, pero en lugar de ofrecer paz, solo trayendo más incertidumbre.
¿Por qué hemos sido elegidos para esto?, pregunté, sintiendo que las fuerzas de la oscuridad se estaban agrupando. No solo somos nosotros los traicionados. No podemos cargar con sus cadenas. Porque todos están conectados, respondió el anciano. Las decisiones que tomaron, incluso las más pequeñas, han forjado este nuevo camino y cada uno tiene una lección que aprender. No se trata solo de escapar, se trata de liberarse de las cadenas que llevan, y esto solo será posible si enfrentan sus verdades. Las cadenas resonaron aún más fuerte, un grito sutil que atravesaba el miedo. Entonces sentí una presencia. En algún lugar, una luz brillante empezaba a mostrarse, una percepción de esperanza, una forma de redención. Cualquier verdad tiene su peso, murmuré, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad hacia el grupo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros también buscáramos el perdón por aquellos a quienes hemos herido en el camino? Las criaturas se inmovilizaron. La figura más joven inclinó la cabeza. ¿Podrían hacerlo? ¿Podrían pedir perdón no solo a quienes les han perjudicado, sino a ustedes mismos? De repente la lluvia cesó y de entre las sombras, la imagen de una puerta iluminada apareció. Al instante una energía renovadora brotó de mis amigos. Necesitamos hacerlo, incluso si eso significa enfrentar nuestro propio dolor, dijo Tamara, su voz firme y clara. No podemos dejar que las cadenas nos controlen más, y así, nos acercamos, dejando que los recuerdos fluyeran, dejando que las sombras hablaran. Cada uno de nosotros en ese instante comenzó a relatar su historia, dolor, sufrimiento, errores pasados, decisiones egoístas. Las palabras comenzaron a derribar las barreras que se interponían entre nosotros y lo que estaba a punto de suceder. Con cada confesión, las figuras comenzaron a transformar sus expresiones, el dolor que llevaban se volvía menos poderoso. Sus cadenas resonaban un nuevo eco, el eco de la comprensión. La atmósfera palpitaba, en el círculo de nuestros relatos, las sombras se desvanecían lentamente, la figura anciana tomó la voz nuevamente. Ahora deben decidir, la puerta está abierta. Enfrentarse a la verdad o quedarse atrapados en el temor. Solo cuando se desafíen a ustedes mismos podrán mirar hacia el futuro y romper la maldición del pasado. El sonido del reloj, antes opresor, ahora sonaba como un impulso marcando el fin de una espera. Era un extraño recordatorio de que estábamos en el umbral de algo nuevo, así que unimos nuestras manos, formando un lazo inquebrantable y decidimos dar un paso adelante. Al cruzar ese umbral, lo que nos esperaba al otro lado era incierto, pero juntos, con la verdad como nuestro escudo, estábamos listos para enfrentar cualquier desafío. Las sombras que habían llenado la sala se desvanecieron. Una luz brillante nos envolvió y sentí una sensación de paz. Los fantasmas ya no eran enemigos, solo eran historias que necesitaban ser compartidas. Nos habíamos perdonado y al hacerlo, liberamos no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos habían precedido. De repente el ruido en el exterior se detuvo. Era un símbolo de que habíamos cruzado un umbral, ya no teníamos que temer el pasado. La tormenta había pasado y nosotros, libres de las cadenas, aún estábamos aquí, juntos y listos para enfrentar un nuevo camino. Este había sido un viaje de verdad y redención aunque no estábamos al final de nuestra historia. Ese momento marcaba un nuevo comienzo. La luz que brotaba a nuestro alrededor nos acompañaría, dejando atrás las sombras de la traición y el dolor. Ahora solo queda avanzar. Y tú, querido lector, no dejes que el tuyo se detenga aquí. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte más historias. Dale like ahora para que podamos seguir trayéndote relatos que inspiren. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta experiencia. Necesitamos tu apoyo, y ahora es el momento de mostrarlo. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad. Vamos juntos hacia nuevas aventuras.